De vuelta y gracias para conversar con la doctora Andrea Catarina Enríquez Castillo. Ella es pediatra, nos acompaña aquí en Radio Fórmula con frecuencia para pues irnos compartiendo cómo iremos preservando la salud en esta época de fiestas decembrinas. Andrea, ¿cómo le va, doctora? Muy bien. Mucho gusto, ¿Qué gracias. tal? ¿Cómo está? Vestida ya para la Nochebuena. Lista para la Nochebuena. Y así quiero que pues todos los que nos escuchan estén listos y seguros. Que lleguen con salud. Que lleguen con salud. ¿Cómo le hacemos para llegar con salud a todas estas fiestas? Pues mira, lo primero es identificar qué es lo que más ocurre en estas épocas dicembrinas. Entonces, lo que más ocurre es, uno, pues la movilización. Lo hablaban hace un momento, el tráfico está terrible, entonces tenemos que transportarnos con seguridad. Y para transportar con seguridad a nuestros niños tenemos que conocer siempre, pero ahora con mucha más seguridad, cómo hacerlo. Uno es saber que todos aquellos niños que medan menos de 135 centímetros deben de ir en la parte posterior, sobre todo los menores de 12 años. Utilizar un asiento infantil, el cual tenga pues la seguridad para que no puedan, o si llegara a producirse un accidente, tengan las menores lesiones posibles. Los niños menores de 2 años, hay literaturas que incluso dicen que los menores de 4 años deben de estar mirando hacia atrás. Es un poco difícil que un niño ya de 4 años esté mirando hacia atrás, pero cuando menos esperarnos hasta los 2 años para poner el asiento hacia adelante en el coche. Cuando el asiento esté en la parte de mirando hacia atrás, hay que también quitar la bolsa del coche para que no vaya a haber lesiones. Y los niños que ya midan más de 135 centímetros pueden utilizar el propio cinturón de seguridad del coche. Algo también muy importante es que sobre todo en los bebés, por ningún motivo se lleva en los brazos. A veces las mamás, pues el bebé llora y quieren dar lactancia durante el coche en movimiento. Lo mejor es parar, lactar y luego continuar el viaje, para que no vayan a haber accidentes. A veces todo el viaje se está yendo en el asiento y en el momento que ocurre la lactancia es cuando ocurre también el accidente. El accidente. Así es. Y bueno, queda el menor como sándwich, ¿no? En efecto. Sí, así es. Un impacto muy fuerte. El más desprotegido porque tiene el menor peso, porque pues hay la presión, que también pueden salir eyectados del coche y pues esto provocar una tragedia. Esto en el auto, en el hogar o en algún otro lado. En el hogar y durante las fiestas sobre todo. Bueno, pues tener mucho cuidado en el manejo, por ejemplo, de la pirotecnia. Ya lo hablaban hace un momento. Los niños no tienen por qué estar manejando pirotecnia. Muchas veces el adulto quiere enseñar al niño. Hay un artículo muy bonito que publicó el Hospital Magdalena de las Salinas, que está en México, que se dedica, es un hospital de ortopedia, pero se dedica mucho al manejo del paciente quemado, en donde dice que de 100 pacientes que recibieron en esas épocas, 30% eran pacientes con quemaduras y 10 eran niños de entre 1 y 3 años con quemaduras, en las cuales a veces pierden las extremidades y pues aunque se reconstruyan a veces, pues es una lesión para toda la vida. Pirotecnia, la olla de la comida. La olla de la comida, los manteles. Los niños que están aprendiendo a caminar es muy común que quieran escalar, se sujetan y jalan. Entonces puede haber no solo la olla caliente, una jarra de vidrio que los pueda quemar. Un florero. Un florero. Centro de mesa de pronto, de vidrio soplado, pan en la cabeza. Sí, entonces también otro tipo de lesiones es que a veces abrimos la botella de champán a presión, lesiones oculares. Entonces, tener mucho cuidado con los ojos, tanto de adultos como de niños, pero más el niño distraído, las lesiones por juguetes nuevos, las lesiones por dardos, es bastante común en el servicio de urgencias también estar resolviendo suturas en el momento botellas que se confunden, ¿no? De cloro, de algún tipo de insecticida, etcétera, ¿no? Sí, también, pues si los adultos usualmente en esas épocas hay consumo de bebidas alcohólicas, pues tratar de que al menos un
un adulto esté lo más sobrio posible para que esté como adulto responsable. La casa queda en silencio a veces. completamente. Sí. O pues tratar de mantener las áreas más seguras. O sea, si sabemos que van a haber efectos del alcohol, pues como que pararse en una habitación y pensar, bueno, esto puede ocurrir acá, esto puede ocurrir en acá, y tratar de quitar los factores que pongan más en riesgo. Y por otro lado, pues los alimentos. Los alimentos también es un motivo por el cual celebrar, pero también a veces por qué lamentarse. Entonces, cuando cocinamos grandes volúmenes de comida, a veces no tenemos la forma de refrigerarnos y empieza a haber descomposición, y con ello puede haber intoxicaciones alimentarias, que llamamos intoxicación a veces de mala manera a cuando nos sale ronchas o cuando somos alérgicos. Pero la intoxicación alimentaria es que vino una bacteria, generó una toxina, y eso pues nos da vómitos, diarrea, fiebre. Entonces, siempre que haya muchos alimentos o un banquete, nos pone en riesgo de intoxicaciones alimentarias. Entonces, mantener refrigerados los alimentos, hervirlos constantemente si es que se puede hacer y no tenemos forma de preservarlos. Y pues, en el caso de los niños, cuidar de obstrucciones de la vía aérea. Y aquellos niños que están pues enfermos crónicamente, a veces se les descuida un poquito su dieta en estas épocas. Aquellos pacientes que tienen diabetes o que son pacientes con insuficiencia renal, pues tratar de mantenerse lo más apegado a las dietas que su médico les dio. ¿Qué es lo que más tratas, doctora Andrea Catalina Enríquez, en estos días? Diarreas y vómitos. Sí. ¿Gripita? También gripa, tanto por los cambios climáticos, aquellos pacientes que tienen pues infecciones respiratorias virales, pero también aquellos pacientes que son asmáticos o riníticos y se descontrolan. Entonces, en algún momento, en alguna plática dijimos, hay que cuidar que no se enfríen los pacientes. Los pacientes que tienen rinitis o asma, el hecho de enfriarse puede detonar sus síntomas. Entonces, sus calcetines, aunque pues acá en Yucatán siempre estamos acostumbrados a las chancletas, ¿no? La humedad, secar el pelo, si ven que van a salir y hay pues fresco, el sereno que le llamamos, ponerse el cubrebocas, no tanto por no contagiar, sino para tratar de calentar el aire que va a entrar a la vía aérea. De preferencia bañarse mediodía en el caso de los menores, por el sol, calor, etc. Pudiera ser, pero más noche, que nada. De pronto los mandas a la cama mojaditos. Exacto, eso justamente le iba a decir. Más que nada, aunque se bañen en la noche, que se sequen el cabello. Entonces, el que no se duerman con el cabello mojado, porque el cuerpo, cuando siente que nos enfriamos, sensa como mecanismo de defensa, va a producir moco. Pues ahí están las recomendaciones, doctora. ¿Te buscamos en dónde? En el Star Médica, en el consultorio 602, y las redes sociales en doctora Andrea Enríquez. Igual yo les recomiendo pues marcarle a su pediatra y decirle, van a trabajar estos días, y si no van a trabajar en esos días, pues para tener ubicado un servicio de urgencias, que sepan que van a trabajar. Por ejemplo, en donde yo trabajo, el servicio de urgencias siempre está disponible. Vacunas COVID, ahorita que llegaron las Pfizer Kits. Ajá. Estas solo con prescripción médica, entiendo, ¿no? ¿Qué les han dicho a ustedes? Sí, bueno, hay a partir de los 5 años. Sí hay que ver cómo está el esquema. La CDC, por ejemplo, que es un organismo pues que no es que nos rija a todos, pero que tiene un buen régimen, aconseja poner una dosis 2023-2024, ya sea de Pfizer, de Moderna. Entonces, ahorita que llegaron las Pfizer Kits, si no han completado su esquema, completarlo, y si ya lo completaron y no tienen uno reciente, pues ponerse una dosis. ¿Pero pedirán en las farmacias donde la venden alguna prescripción médica? Desconozco si las farmacias piden una prescripción médica, pero sí lo más conveniente es estar en coordinación con su pediatra, y pues también existen los centros de vacunación, en los cuales pues ahí una enfermera es la encargada, más que un... Lo que pasa es que ahora que llegaron ya las vacunas para la venta en las farmacias, 4 o 5 farmacias del país, pues la gente pregunta con frecuencia aquí al Ser Social, dice, quiero vacunar a mi hijo. Entonces en la misma farmacia hay un especialista para poder aplicar la vacuna. Claro, si es un médico el que lo aplica, o una enfermera sanitarista, pues adelante. Adelante, porque en los otros pues está nada más la vacuna cubana, la Abdala y la rusa, la Sputnik. Entonces hay gente que dice, en estas vacunas yo no confío, y prefiere esperar, aunque luego
el costo de una Pfizer pues sea casi de $1,000, que es un dinero. Claro, sí, pero los centros de vacunación y los pediatras también tienen acceso a la vacuna, a la Pfizer. Bueno, pues muchas gracias por la comunicación y atentos con ella. Gracias.